Yo no serví esa merienda. ¿Estás segura? La voz temblaba, pero la acusación cayó como un cuchillo. Siempre pareciste una criada, y ahora lo eres de todas. ¿Qué bajo se puede caer en esta vida? Bien lo sé, señora. Usted es el ejemplo perfecto. Insúltame otra vez, se lo ruego, porque estoy deseando perder los nervios, y hacerle pagar todo el daño que ha hecho. ¿Y cómo piensas hacerlo tú, que nunca has sido capaz de nada? Cállese, o no respondo. La semana del 15 al 19 de septiembre en Valle Salvaje estuvo marcada por revelaciones desgarradoras, enfrentamientos que quemaban por dentro y giros que llevaron a cada personaje al límite de sus fuerzas. Francisco, con el corazón oprimido por la culpa, rompió al fin el silencio. Confesó a Rafael que fue Ana, la doncella, quien sirvió la merienda envenenada de Julio, bajo órdenes de Úrsula. Ese testimonio cayó como un rayo. La chispa de la justicia se encendió en Rafael, que juró iniciar una cruzada sin descanso contra la mujer que llamaban la tarántula. Ana, atrapada entre el miedo y la verdad, se convirtió en pieza clave, el testigo cuyo destino decidirá la caída de su propia señora. Mientras tanto, Victoria buscó desesperada el perdón de José Luis tras confesar su implicación en la muerte de Pilara. Pero él, herido en lo más profundo, le dio la espalda. No hubo reconciliación, solo desprecio y un aislamiento humillante que la hizo sentir más sola que nunca. Como si eso no bastara, Matilde se plantó frente a ella con valentía y crudeza, recordándole que su mayor secreto seguía vivo en la sombra, Gaspar. Por otro lado, Martín reveló a Francisco que había besado a Peppa. La confesión destrozó la frágil amistad que los unía. Francisco, con el alma herida, entendió que el amor y la lealtad estaban condenados a chocar, mientras Peppa, entre lágrimas, intentaba no herir a ninguno de los dos. En paralelo, Adriana se aferró con uñas y dientes a la esperanza de que su hijo aún vivía. Llamó a un galeno, y sus palabras abrieron la puerta a un futuro que hasta entonces parecía imposible. La fiesta de los varones se transformó en escenario de desafío cuando Leonardo, en un acto de provocación, se presentó con Bárbara. Fue un golpe directo contra Amanda y toda su familia. Pero el golpe más brutal cayó sobre Victoria. José Luis tomó una decisión definitiva, una afrenta que ella vivió como la peor humillación de su vida. Ese fue el inicio de su derrumbe total. Los capítulos 254 al 258 dejaron claro que Valle Salvaje está en un punto de quiebre. Las alianzas se tambalean, los secretos se descubren y cada personaje enfrenta el peso de sus pecados. Lo que antes eran sombras y sospechas, ahora se ha convertido en certezas. Y en medio de todo, Rafael no logra apartar de su mente la imagen de Julio agonizando tras la merienda envenenada. Cada recuerdo es un puñal. Cada lágrima alimenta su odio contra Úrsula, un odio que arde como un fuego imposible de apagar. Escena: el patio interior. Y ahora, con la confesión de Francisco, Rafael tenía la llave para desenmascarar a la culpable. La pieza central era Ana, la doncella. Si lograba arrancarle la verdad, la red de mentiras que Úrsula había tejido durante años se vendría abajo. La oportunidad apareció cuando la encontró en el patio. Ana recogía utensilios. Su sola presencia hizo que todo el aire se volviera más denso. Rafael se acercó con paso firme. La acorraló contra la pared de piedra. «Ya no puedes seguir callando», dijo él, la voz grave, contenida. «Sé que fuiste tú quien sirvió la merienda de Julio. Sé que lo hiciste por orden de Úrsula». Ana intentó repetir la negativa que había practicado. «No, señor, yo no serví nada aquel día». Pero Rafael no aceptó evasivas. Golpeó la pared junto a su rostro. El ruido hizo que ella soltara un grito ahogado. «Mírame a los ojos», rugió. «¿Te atreves a negarlo cuando Francisco ya lo confirmó? Si sigues mintiendo, caerás con ella». El miedo la atravesó. Sus manos temblaban. Sus labios se movían, sin sonido. «Ella me lo ordenó», susurró al fin. Las palabras fueron un hilo, frágil, pero suficientes. La rabia lo atravesó como una descarga. Ana rompió en llanto. Confesó, entre sollozos, que Úrsula la había presionado. Que no pudo negarse. Que temía perder su puesto. Que temía las represalias. «Yo no sabía que estaba envenenada», juró, cubriéndose el rostro con las manos. Rafael contuvo la furia. Quiso correr hacia Úrsula y enfrentarla de inmediato. Pero supo ser prudente. Necesitaba pruebas. Necesitaba testigos. Un testimonio claro que hundiera a la tarántula sin escapatoria. Tomó a Ana por los hombros. La miró con dureza,
y con algo parecido a compasión. Tendrás que repetir estas palabras delante de todos, dijo. El valle entero debe saber la verdad. Ana asintió entre lágrimas. El pánico en su mirada decía que aún no estaba lista. Pero ya no había vuelta atrás. Los rumores del encuentro se extendieron por la hacienda como pólvora. Los criados murmuraban en los pasillos: Ana se está derrumbando. Rafael está más cerca que nunca de descubrirlo todo. Úrsula, siempre alerta, percibió el cambio en el ambiente. Llamó a la doncella en privado. La envolvió en nuevas amenazas. Su voz era veneno. Yo te di todo, le dijo. Si me traicionas, no habrá rincón donde esconderte esa misma noche. Rafael habló con Adriana. Le contó lo sucedido. Le juró que el fin de Úrsula estaba cerca. Adriana escuchó con los ojos brillantes. Había miedo. Y había, también, esperanza. Sabía que desenmascarar a la tarántula sería decisivo. Pero sabía, igualmente, que Úrsula era capaz de cualquier cosa cuando se veía acorralada. Prométeme que tendrás cuidado, le pidió Adriana con un hilo de voz. Rafael la abrazó con fuerza. Nada me detendrá, susurró. Haré justicia por Julio. La tensión en la hacienda era insoportable. Ana vivía atrapada entre el miedo y la necesidad de decir la verdad. Úrsula apretaba su control como una serpiente que no suelta a su presa. Y Rafael, con la furia de un hermano herido, se preparaba para la confrontación definitiva. El destino de todos pendía de un hilo. Un hilo sostenido por las palabras temblorosas de una doncella que, sin quererlo, se había convertido en la clave para destruir a la mujer más temida del valle. Francisco recorría los pasillos, inquieto, como si cada sombra lo persiguiera con el recuerdo de aquel día maldito, el día en que Julio cayó enfermo tras la merienda. Había callado demasiado tiempo, cargando con una verdad que lo quemaba por dentro, hasta que la urgencia de la justicia lo obligó a hablar. Encontró a Rafael en plena conversación con Alejo. Sin reparar en las formas, lo interrumpió con el rostro desencajado. Fue Ana, dijo, con voz grave. La doncella fue quien sirvió la merienda aquel día. El silencio cayó como plomo. Rafael lo miró fijamente, buscando en sus ojos la menor duda, pero solo encontró convicción. Francisco respiró hondo y, con la firmeza de quien ya no soporta el peso del secreto, añadió. Y no solo eso. La vi hablando con Úrsula, planeando la merienda antes de servirla. Le dio la orden. Ana solo obedeció. Las palabras encendieron la llama de la furia en Rafael. Su sospecha más temida se confirmaba. Úrsula estaba detrás del envenenamiento de Julio. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Lo sabía, exclamó, con rabia contenida. Francisco, temiendo haber desatado una tormenta, intentó advertirle. Ana está adiestrada por Úrsula. Negará todo. El miedo la mantiene encadenada a ella, como si fueran grilletes invisibles. Pero Rafael no estaba dispuesto a esperar. La idea de que su hermano había muerto por la mano traicionera de Úrsula lo devoraba por dentro. Buscó a Ana con paso firme. La encontró en el pasillo, con la mirada baja y una bandeja entre las manos. Se plantó frente a ella, la voz llena de indignación. Dime la verdad. Tú serviste esa merienda. Francisco me lo ha contado todo. Ana palideció. Su respiración se cortó, y aún así, negó con un murmullo tembloroso. No, señor, yo no tuve nada que ver. Rafael no se detuvo. Su mirada penetrante la mantenía contra la pared, acorralada por la verdad que ya no podía escapar. No me mientas. La voz de Rafael retumbó como un trueno. Te vi temblar desde el día en que Julio cayó enfermo. Habla de una vez, Ana. La doncella, con el cuerpo sacudido por los nervios, repitió lo que Úrsula le había enseñado. Yo no serví nada, no sé de qué me hablan. Las palabras sonaban huecas. Mecánicas. Un escudo frágil que se rompía con cada segundo. Rafael golpeó con fuerza la mesa cercana. La bandeja cayó al suelo con estrépito. La verdad, Ana. Si sigues callando, caerás junto a ella. La joven rompió en llanto. Pero aún así, se aferró al silencio. Rafael, viendo cómo el miedo la dominaba, decidió volver a Francisco. Lo encaró con frustración. Me lo negó todo. Francisco sostuvo su mirada. Con voz firme respondió. Lo vi con mis propios ojos. Úrsula estaba allí, dándole la orden. Ana solo cumplió. Lejos de calmarlo,
La confesión avivó el fuego en el corazón de Rafael. Ya no había marcha atrás. Con o sin la confesión de Ana, se juró enfrentar a Úrsula. La verdad saldría a la luz. La semilla de la justicia estaba sembrada. Y aunque la doncella siguiera atrapada en el miedo, el peso de la verdad ya era imparable. En los corredores, los criados murmuraban lo que habían visto. El nombre de Úrsula circulaba como un fantasma que todos temían nombrar en voz alta. Rafael, con la mirada fija en el horizonte, sabía que la batalla definitiva estaba cerca. La verdad se aproximaba, y con ella, el ajuste de cuentas que había esperado durante tanto tiempo. Escena paralela, Victoria. Victoria llevaba días sintiendo el peso de su confesión a José Luis. Admitir, aunque fuera a medias, su implicación en la muerte de Pilara, había roto la confianza de su esposo. Una grieta profunda marcaba su matrimonio, y parecía imposible de reparar. El duque la observaba con recelo. Incapaz de borrar de su mente la imagen de su primera esposa, y la sombra de traición que ahora caía sobre la mujer que tenía delante. Consciente del peligro, Victoria decidió dar un paso al frente. Lo buscó en su despacho. José Luis repasaba papeles con gesto severo. Ella entró con la altivez de siempre, pero en su voz se filtraba un tono más suave, casi suplicante. Sé que estás dolido, pero quiero que me escuches. Aquella noche discutí con Pilara, sí, pero no la maté. Te lo juro. El duque levantó la mirada. Su voz fue un cuchillo. ¿Y por qué me mentiste entonces? ¿Por qué ocultaste la verdad tanto tiempo? Las preguntas eran cuchillas que la dejaban sin aire. Victoria, enredada en sus contradicciones, intentó justificarse. Habló de celos, de la desesperación de sentirse desplazada, de la necesidad de proteger su lugar a su lado. Pero cada palabra que salía de su boca no hacía más que hundirla más en el abismo. El despacho retumbó con un golpe seco. José Luis había descargado todo su furor contra la mesa. «Basta de excusas», rugió, con la voz quebrada por la rabia. «Me mentiste sobre la muerte de la mujer que amaba. ¿Cómo pretendes que vuelva a confiar en ti?» El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Victoria temblaba. Intentó acercarse, posar su mano sobre la de él, pero José Luis la apartó con un movimiento brusco. «No me toques», susurró con una frialdad que la atravesó como un puñal. Herida en su orgullo, Victoria respiró hondo y cambió de máscara. Se irguió, recuperando ese tono altivo que tantas veces usó como armadura. «Callé para protegernos. Pilara sabía la verdad sobre las tierras, y tú lo sabes. Si lo hubiera contado, todo lo que posees se habría venido abajo». Sus palabras pretendían sonar a justificación, pero José Luis solo escuchaba otra cosa. La confesión velada de que Victoria sería capaz de todo, incluso de matar, con tal de conservar su poder. El silencio que siguió fue sepulcral. La mirada de él, cargada de desprecio, fue un golpe mucho más cruel que cualquier insulto. Victoria, acorralada, comprendió que la reconciliación no sería sencilla. El recuerdo de Pilara se alzaba entre ellos como un muro imposible de derribar. La mentira que había sostenido tanto tiempo ya no era un secreto, era una condena. Y mientras tanto, Mercedes no perdió ocasión para clavar el dedo en la herida. «Tu reinado de engaños está llegando a su fin», le recordó, con venenosa satisfacción. La duquesa reaccionó con furia, acusándola de aprovecharse de la situación. Pero, en el fondo, sabía que cada palabra era cierta. El matrimonio que había defendido con uñas y dientes se resquebrajaba ante sus propios ojos. José Luis, con la rabia helada del hombre traicionado, parecía decidido a no darle otra oportunidad. Esa noche, Victoria se encerró en sus aposentos. Miró su reflejo en el espejo, los ojos rojos, la máscara de orgullo deshecha por el miedo. Intentar recuperar a José Luis era como intentar atrapar arena entre los dedos. Cuanto más se esforzaba, más se le escapaba. Y aunque no lo decía en voz alta, en su interior sabía que la grieta en su matrimonio jamás se cerraría. En la hacienda, la tensión se respiraba en cada rincón. La pelea entre Bárbara e Irene había dejado heridas abiertas. Bárbara, consumida por la frustración, seguía convencida de que Irene había manipulado a Amanda para usurparle el lugar que le correspondía. Pero la confrontación más inesperada no fue esa, sino la de Matilde contra Victoria. Matilde llevaba demasiado tiempo tragándose las humillaciones de la duquesa. Desde que trabajaba en la casa pequeña, Victoria nunca perdía oportunidad de recordarle su nuevo lugar. «Mírate», le soltaba con un desdén venenoso. «Has quedado reducida a esto, sirviendo a Mercedes, como una cualquiera.
Esas palabras ardían como fuego. Matilde tragaba su rabia en silencio, pero dentro de ella la furia crecía, alimentando un valor que hasta entonces desconocía. Y finalmente, una mañana, llegó el día del enfrentamiento. El salón quedó en silencio cuando ambas coincidieron. Victoria, con su tono venenoso, repitió el mismo reproche de siempre. Pero esa vez, Matilde no bajó la cabeza. Alzó la mirada. Y con voz firme, casi temblando de rabia, respondió: «Sí, soy criada, pero tú eres peor, Victoria. Has caído más bajo que cualquiera de nosotros. Porque todo lo que tienes lo levantaste con engaños, y con sangre». La duquesa se quedó petrificada, sorprendida por aquella osadía. Después, sus ojos ardieron de furia. Avanzó hacia ella con pasos duros, cargados de desprecio. «Insolente. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?» Matilde no retrocedió ni un paso. «Soy la misma a la que trataste como basura en la casa pequeña. La que soportó tus humillaciones. Pero ya no tengo miedo. Ahora eres tú la que debería temer, porque todos saben lo que hiciste». Mercedes, que escuchaba desde el umbral, intervino para calmar la tormenta. Pero al mismo tiempo dejó que Matilde escupiera años de dolor contenido. Victoria, desbordada por la rabia, alzó la mano. Su sombra se proyectó sobre el rostro de Matilde como si fuera a abofetearla. Pero la joven detuvo el gesto con un movimiento seco, desafiante. «Hazlo», dijo en un susurro que retumbó como un trueno. «Golpéame, y confirma lo que todos sospechan, que eres capaz de cualquier cosa». El aire se volvió irrespirable. Por un instante, parecía que Victoria perdería el control por completo. Pero, dominada por el miedo a la verdad, contuvo el golpe y retrocedió con un grito desgarrador. Matilde, sin apartar los ojos de los suyos, se inclinó apenas para susurrarle: «No olvides que sé tu secreto. Gaspar es hijo tuyo. Y también de José Luis. Si me tocas, todos lo sabrán». Las palabras fueron como un cuchillo. Victoria se quedó helada. El color se le borró del rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, se vio acorralada por alguien a quien siempre había despreciado. Matilde entonces se retiró, pero lo hizo erguida, con la dignidad de quien acaba de ganar una batalla moral. Los criados que habían presenciado parte de la escena comenzaron a murmurar entre sonrisas. Matilde se le plantó a la duquesa. Susurraban con entusiasmo. El rumor se expandió como pólvora. Pronto, toda la casa supo que Victoria había quedado en evidencia frente a una de las jóvenes a las que más había menospreciado. Esa noche, Victoria se encerró en sus aposentos. La furia la consumía. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que todas las miradas la atravesaban con desprecio. Lo que antes fue respeto y dominio, ahora era burla y desafío. Y en lo más profundo de su alma, comprendió una verdad aterradora. Matilde, la humilde criada, se había convertido en un enemigo inesperado. Un enemigo capaz de destruirla con una sola palabra. Mientras tanto, Martín se debatía en silencio, cada vez más atrapado en sus propios sentimientos. El deseo de huir del valle lo consumía. Pero cada vez que cerraba los ojos, Martín volvía a aquel instante con Peppa. Ese beso. No sabía si había sido él, o si fue ella quien se acercó primero. Solo sabía que desde entonces el recuerdo lo perseguía como un fuego imposible de apagar. No podía seguir callando. Debía hablar con Francisco, aunque la verdad lo destruyera todo. El encuentro fue al atardecer, en los establos. El aire olía a heno y polvo. Francisco, con el gesto cansado, lo miró dispuesto a escuchar. Martín, con el corazón latiendo a golpes, respiró hondo y se armó de valor. «Tengo que decirte algo, y prefiero que lo sepas de mí antes que de otros». El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, las palabras salieron como un disparo. «Peppa y yo, nos besamos». El eco de esa confesión cayó como una piedra en medio de un lago. Francisco apretó la mandíbula, conteniendo la tormenta que lo atravesaba. Guardó silencio unos segundos, hasta que su voz, grave, quebró el aire. «Lo suponía. Siempre noté algo en tu forma de mirarla. Pero escucharlo de tu boca, duele». El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. La amistad de toda una vida tambaleaba. Martín, con los ojos llenos de sinceridad, intentó explicarse. «No busqué traicionarte. No quiero interponerme entre ustedes. Por eso pensé en marcharme del valle. No soporto la idea de convertirme en un obstáculo». Francisco bajó la mirada,
dividido entre la herida y la comprensión. No es tan sencillo, respondió con voz cansada. Peppa también tiene un corazón, y no somos nosotros quienes podemos decidir por ella. Si te marchas para no estorbar, lo único que conseguirás es que ella cargue con la culpa de tu ausencia. Mientras tanto, Peppa luchaba con su propio conflicto. El beso había despertado sentimientos que creía dormidos, pero también sabía que debía poner límites. Con la franqueza que siempre la distinguía, buscó a Martín. Lo miró con ternura, pero con firmeza. Ese beso fue un error, Martín. Te aprecio demasiado para confundirte. Lo que siento por ti es cariño, pero mi corazón no está disponible para algo más. Martín escuchó en silencio. Cada palabra le dolía como un golpe seco, pero al mismo tiempo era un alivio cruel. La sinceridad de Peppa no borraba la chispa que había encendido en él. Y en su interior se debatía entre la razón y el deseo. Quedarse significaba seguir sufriendo. Marcharse era renunciar a todo lo que había conocido. Su vida estaba en el valle, pero su paz parecía estar lejos de él. Esa misma noche, los rumores comenzaron a circular entre los criados. Nadie sabía cómo había ocurrido, pero todos coincidían en lo mismo. Entre Peppa y Martín había algo más que amistad. Un secreto que ya no podía esconderse. La noticia del beso llegó a oídos de Francisco. Y la herida, lejos de cerrarse, se hundió aún más en su corazón. Sin embargo, decidió no romper la amistad de golpe. Para él, la lealtad debía pesar más que la rivalidad en el amor. Pero esa decisión lo condenaba a una lucha silenciosa. La tensión entre los tres se convirtió en un triángulo envenenado por la incertidumbre. Martín quería marcharse. Francisco no sabía si debía luchar o ceder. Y Peppa, atrapada en medio, temía perder a los dos hombres más importantes de su vida. El valle entero parecía contener la respiración. Cada mirada, cada rumor, se alimentaba de esa tensión imposible de ocultar. Al final de la jornada, Martín se quedó solo, bajo un cielo estrellado. Miraba al infinito, buscando respuestas que no llegaban. Pensaba en Peppa. Pensaba en Francisco. Y también en su hermana Matilde. Se preguntaba si marcharse sería de verdad la solución. O si solo estaba huyendo de sí mismo. Lo único cierto era que aquel beso lo había cambiado todo. Y pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. Mientras tanto, en otro rincón de la hacienda, Adriana vivía su propio tormento. Los días habían sido un carrusel de emociones. La amenaza de José Luis, el pacto que aún no sabía si aceptar, y el dolor insoportable por la aparente pérdida de su hijo. Pero algo dentro de ella se resistía. No podía aceptar que el bebé hubiera desaparecido. Había noches en que, en medio del silencio, creía sentir un leve movimiento en su vientre, como si una chispa de vida siguiera palpitando en su interior. Confesó sus dudas primero a Mercedes. Ella la escuchó con paciencia, acariciándole la mano con ternura. El dolor puede jugarte malas pasadas, susurró. Pero Adriana insistió. No era solo ilusión. Había algo más fuerte que la lógica. Una certeza que la impulsaba a creer que su hijo seguía con ella. Movida por esa esperanza, decidió llamar a un galeno. Cuando el médico llegó, la tensión en la casa era insoportable. Bárbara la acompañó, intentando darle fuerzas, aunque por dentro temía lo peor. Adriana, con la respiración entrecortada, permitió que el galeno la revisara. Cada gesto, cada silencio prolongado, la hacía contener el aliento. Finalmente, el médico habló. No podía dar una respuesta concluyente. Necesitaba más tiempo, más observación, para confirmar si el embarazo seguía adelante. Sus palabras fueron ambiguas, pero para Adriana, sonaron como una luz de esperanza. Se aferró a ellas como quien se aferra a un salvavidas. ¿Ves?, susurró con una sonrisa temblorosa a su hermana. No todo está perdido. Bárbara, que quería creer tanto como ella, la abrazó en silencio. No se atrevió a replicar. Mientras tanto, Rafael se consumía por la preocupación. Sentía que el destino del valle, y de todos los que amaba, pendía de un hilo cada vez más delgado. Al enterarse de que Adriana había llamado al médico, Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El miedo a perderla, a perder al hijo que esperaban juntos, lo estaba consumiendo. La abrazó con fuerza. Pase lo que pase, siempre estaré contigo, susurró con la voz quebrada. Adriana lo miró con lágrimas en los ojos. Confesó que aquel hijo era la prueba de su amor.
La esperanza de un futuro mejor en medio de tanta desgracia. En los pasillos, las murmuraciones no tardaron en correr. Algunos criados aseguraban que Adriana aún sentía al bebé. Otros decían que era solo un autoengaño. Úrsula escuchó la noticia con un gesto frío. En su mente calculadora, cada debilidad ajena era un arma. Si cree que el niño vive, se aferrará más a Rafael. Y eso podría volverse en mi contra. Mientras tanto, Luisa vivía su propia intriga. El rumor de que alguien preguntaba por ella se extendió con rapidez. Quiso aparentar calma, pero por dentro era un torbellino. ¿Quién podía buscarla? ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz? El nombre de un tal Tomás empezó a circular. Nadie lo confirmaba, pero la simple posibilidad de que apareciera en el valle la tenía en vilo. En medio de esas tensiones, Adriana se aferraba a la fe. Cada palabra del galeno, cada abrazo de Bárbara, todo la mantenía en pie. Sentía que la vida le daba una segunda oportunidad. Y aunque la incertidumbre la devoraba, prefería abrazar la esperanza, antes que rendirse al dolor. En su corazón, la llama de la maternidad seguía viva. Iluminaba un camino incierto, pero que se negaba a abandonar. Mientras tanto, en la hacienda se hablaba de la inminente fiesta de los varones. Un evento reservado para las familias más influyentes. El escenario perfecto para mostrar alianzas y consolidar poder. Leonardo, consciente de lo que significaba, tomó una decisión inesperada. Invitar a Bárbara como su acompañante. Cuando se lo dijo, ella lo miró con incredulidad. ¿Quieres que vaya contigo a esa fiesta? Leonardo asintió con firmeza. Sí. Quiero que mis padres, el marqués de Guzmán y doña Amanda, te vean a mi lado. Que entiendan de una vez que eres la mujer que amo. Y que nada ni nadie cambiará eso. Las palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Había soñado tantas veces con ese momento. Con que él la defendiera ante todos. Y ahora, ese sueño parecía hacerse realidad. Pero en el corazón de Bárbara aún pesaba la sombra de Amanda. Sabía que la madre de Leonardo nunca aceptaría fácilmente su relación. Y que la carta que la designaba como futura esposa de Irene seguía siendo un obstáculo imposible de ignorar. Leonardo, consciente de los temores de Bárbara, la tomó de las manos. No dejaré que Amanda dirija nuestro destino, dijo con firmeza. He soportado sus imposiciones demasiado tiempo. Esta vez será distinto. Estarás conmigo en esa fiesta, delante de todos. Y nadie podrá negarlo. Bárbara lo abrazó con fuerza. Por primera vez, sentía que sus sueños comenzaban a hacerse realidad. Mientras tanto, Irene observaba todo desde la distancia. Dolor. Frustración. Amanda le había confiado el futuro de Leonardo, y aún así veía cómo él se aferraba con más fuerza a Bárbara. Su corazón se debatía entre un amor genuino y la amargura de sentirse desplazada. Sus ataques recientes contra Bárbara no habían sido más que un intento desesperado de defenderse. Pero ahora lo entendía, la batalla sería mucho más dura de lo que jamás imaginó. La noticia de la fiesta corrió como un susurro ardiente por toda la hacienda. Los criados comentaban los preparativos con entusiasmo. Algunos aseguraban que sería la gran oportunidad de Bárbara para consolidar su lugar. Otros dudaban de que Amanda lo permitiera. Y así, cada detalle del evento se cargaba de tensión y simbolismo. En otro frente, la sombra de Rafael se alzaba con fuerza. Su obsesión por desenmascarar a Úrsula lo empujaba a usar la fiesta como escenario de su jugada final. La imagen de Ana lo perseguía día y noche. Sabía que debía volver a acorralarla, y los rumores decían que planeaba interrogarla en público, allí donde no pudiera escapar. Dos tramas. Dos fuegos ardiendo al mismo tiempo. La celebración de los varones y el envenenamiento de Julio. El valle entero se agitaba en un torbellino imposible de contener. Para Bárbara, la fiesta era la esperanza de un reconocimiento público de su amor. Para Leonardo, la rebelión definitiva contra su madre. Para Amanda, un desafío directo a su autoridad. Y para Irene, una herida abierta que aún no sabía cómo cerrar. La víspera de la fiesta, Bárbara se preparaba con esmero. Mercedes le dio consejos, recordándole que debía mostrarse segura. Taina la animó a no dejar que la altivez de Amanda la intimidara. El corazón de Bárbara latía con fuerza. Sabía que cada mirada, cada gesto, sería observado y juzgado. Sentía que ese evento podía marcar un antes y un después en su vida. En el horizonte del valle se perfilaba un choque de voluntades. Lo que debía ser una celebración,
se transformaba en un campo de batalla simbólico. Amor, ambición, verdad. Todo se enfrentaría bajo el brillo de los candiles. Bárbara y Leonardo se preparaban para desafiar al mundo. Mientras, en las sombras, Irene y Amanda aguardaban, listas para reclamar lo que creían suyo. Lejos de allí, otra tormenta rugía. El matrimonio de José Luis y Victoria se tambaleaba sin remedio. Desde que ella confesó su implicación en la muerte de Pilara, nada volvió a ser igual. El duque, incapaz de perdonar semejante traición, la miraba con un desprecio frío. Un silencio que hería más que cualquier grito. Victoria intentaba sostener la altivez que siempre la había definido. Pero por dentro, sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Los días se sucedían con tensiones insoportables en cada comida. El silencio pesaba como plomo. José Luis evitaba su mirada y, cuando la enfrentaba, era solo para recordarle que jamás volvería a confiar en ella. Desesperada, Victoria buscaba la reconciliación. Pero cada intento terminaba en fracaso. El duque ya no quería escuchar excusas, y mucho menos justificaciones sobre la noche en que Pilara murió. La gota que colmó el vaso llegó con una decisión definitiva. José Luis le retiró todo apoyo, dejándola sola frente a la hostilidad del valle. Para Victoria, fue la mayor de las afrentas. Un golpe directo a su orgullo, y a la imagen de poder que había construido durante años. «No volverás a hablar en mi nombre ni a tomar decisiones que afecten a esta familia», dijo con voz firme, frente a Mercedes y varios criados. La humillación pública la hizo temblar de rabia. Mercedes, serena, con la certeza de que la justicia se abría camino, se inclinó hacia ella y susurró: «Tanto luchaste por ser duquesa, y ahora no eres más que una sombra». Victoria la fulminó con la mirada, pero no pudo responder. La presencia de Matilde, observándola con gesto desafiante, hizo aún más insoportable la derrota. La duquesa, acostumbrada a manejar a todos con hilos invisibles, veía cómo esos hilos se rompían uno a uno. Su esposo la repudiaba. Rafael la despreciaba. Mercedes y Matilde la enfrentaban. Y hasta los criados murmuraban abiertamente sobre su caída. Ya no quedaban aliados a su lado. Esa noche, encerrada en sus aposentos, Victoria golpeó el espejo con furia. El reflejo se partió en 1000 pedazos. Se contempló entre los fragmentos rotos, comprendiendo que así estaba su vida. Hecha añicos. Un grito de impotencia atravesó las paredes de la hacienda. Lo que más temía estaba ocurriendo: perderlo todo. No solo el poder y la riqueza, sino también la máscara de respeto que tanto le había costado mantener. Los pasillos resonaban con el eco de su furia. Algunos criados decían que estaba al borde de la locura. Otros aseguraban que aquello era solo el principio de su caída. Lo cierto es que Victoria había llegado a su límite. Ya no podía sostener las mentiras, ni controlar las consecuencias de sus actos. José Luis, firme, se mantuvo en su decisión. Jamás volvería a permitir que Victoria ejerciera influencia sobre su vida, ni sobre la de sus hijos. El recuerdo de Pilara, la mujer que realmente había amado, pesaba como una condena en su corazón. Y aunque sabía que el futuro traería nuevas batallas, sentía que al fin comenzaba a liberarse de la telaraña que Victoria había tejido a su alrededor. El declive de la duquesa estaba escrito. Y con él, un nuevo ciclo se abría en el valle. Uno en el que la verdad y la justicia al fin empezaban a abrirse paso, aunque fuera sobre las ruinas de quienes habían reinado con engaños y sangre.